Buenas tardes a todos. Damos comienzo al segundo y último encuentro de la capacitación sobre el expediente digital y sus avances, organizado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Le damos la bienvenida a nuestro disertante, doctor Andrés Mizzo. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien. Damos inicio, ¿no? Directamente. Sí. Ya tenemos ahí compartiendo pantalla. Perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y hoy estamos en este segundo y último encuentro de este ciclo que organizó el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, al cual me han invitado a estar a cargo. Y vamos a ver, vimos la primera parte, todo lo referente al registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy, para continuar y cerrar las novedades que tenemos, específicamente en materia de comunicaciones judiciales electrónicas, vamos a hacer un repaso sobre el Acuerdo 4013, que es el que establece el nuevo régimen de presentaciones y notificaciones electrónicas en general, y hoy nos vamos a detener puntualmente en analizar las novedades que nos va a traer este nuevo régimen en materia de notificaciones y comunicaciones electrónicas. Para comenzar, entonces, ahí estamos. Tenemos que hacer un pequeño repaso, ¿no? Para tener un panorama dónde estamos parados actualmente en cuanto a la completa, o en este camino que estamos transitando ya bastante avanzado hacia la completa digitalización y la gestión digital de los procesos judiciales, y tener en cuenta que este proceso viene transitando, ha comenzado ya hace varios años en la provincia de Buenos Aires en particular, donde la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, ha estado trabajando muy intensamente en la transformación de la gestión de los procesos judiciales, con la incorporación paulatina y progresiva de estas herramientas digitales e informáticas, o también llamadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, para la tramitación de los expedientes judiciales. En ese camino, entonces, la Suprema Corte fue incorporando y reglamentando diversos aspectos que han impactado en todos los áreas o aspectos del proceso y también de la gestión propia de las oficinas judiciales. Así tenemos, en primer lugar, lo que fue el desarrollo del sistema en una primera instancia llamado GAM, Gestión Multifuero, del año 2013, que posteriormente derivó en el actual sistema de gestión Augusta. Posteriormente el desarrollo de la MEP a partir del año 2006, con convenios que se fueron generando con muchas personas jurídicas para poder establecer estas comunicaciones electrónicas. Ya más cercano a nuestro tiempo, la generalización del uso de la firma digital, el reglamento de expediente electrónico con el Acuerdo 3975, la implementación de subastas judiciales electrónicas, y esto ya entrado en la pandemia, junto con el reglamento de expediente electrónico del Acuerdo 3975, fue el inicio remoto de procesos judiciales en general, el registro de domicilios electrónicos, que fue lo que vimos en el encuentro pasado, y también otros elementos informáticos como fue el sorteo en los tribunales colegiados. En cuanto a cómo se rigió principalmente hasta ahora, y aún continúa rigiéndose hasta la entrada en vigencia del Acuerdo 4013, en materia de regulación, podemos diferenciar dos grandes ramas, que fueron las presentaciones electrónicas, por un lado, a partir del Acuerdo 3886, y por el otro lado, las notificaciones electrónicas, que fue contemplado en el Acuerdo de la Corte 3845. Estos dos grandes acordadas o sistemas son los que hasta ahora han regido con sus modificaciones, en particular el Acuerdo 3845, que tuvo varias modificaciones, sobre todo durante el último año y medio, estando en el curso de la pandemia, son los que nos han regido entonces hasta ahora en materia de expediente electrónico, lo que más ha impactado en la litigación digital ante los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Aparece entonces este nuevo reglamento de presentaciones y notificaciones electrónicas, que del modo en que ha sido concebido o que ha nacido este nuevo reglamento, nos impone tener en cuenta determinada normativa a considerar. Cuando nosotros vamos a estudiar todo lo referente a el nuevo sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que estableció el Acuerdo 4013, además del Acuerdo 4013 que aprobó como uno de sus anexos el nuevo reglamento de presentaciones
y notificaciones electrónicas, tenemos que tener en cuenta que este acuerdo entonces viene a derogar el acuerdo 3845 que nombramos recién de notificaciones electrónicas, como así también el acuerdo 3886 de presentaciones electrónicas, generando así un nuevo texto unificado de ambos regímenes o sistemas. Posteriormente, a los pocos días del dictado del acuerdo 4013, salió el acuerdo 4016 que hizo unas pequeñas modificaciones, como una fe de rata del 4013, unos ajustes prácticamente del texto para precisar algunas cuestiones terminológicas y demás. Y luego de ese acuerdo salió la resolución 14 del año 21 que la dictó el presidente de la Suprema Corte, donde aprobó un texto ordenado de ese reglamento y que es en definitiva el que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y que vamos a analizar y a evaluar en este encuentro. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el ámbito objetivo de aplicación que tiene este acuerdo 4013 y que va a reemplazar el 3845 y el 3886. Y, en primer lugar, esto surge del artículo 1 del acuerdo 4013, que establece que vamos a aplicar este nuevo reglamento en forma obligatoria a todos los procesos judiciales en los que sean aplicables las normas sobre notificaciones, comunicaciones y presentaciones que están previstas en el Código Procesal Civil y Comercial o en aquellos procesos en donde el Código Procesal Civil y Comercial se aplique de manera supletoria. Y en cuanto a la aplicación temporal, es decir, desde cuándo va a comenzar a regir este acuerdo, en principio, el artículo 8 del acuerdo 4013 nos determinaba que este nuevo régimen iba a ser, luego de que se generara un periodo de participación para evaluar algunas cuestiones del reglamento, a las cuales ahora me voy a referir, iba a entrar en vigencia, decía el artículo 8, a los 60 días corridos de perfeccionado el trámite de su rúbrica. Ese trámite de su rúbrica había tenido lugar el 15 de abril del 2021, por lo cual nos iba a entrar en vigencia a partir del próximo, o del pasado, mejor dicho, esto quedó ya desactualizado con las postergaciones que hubo, del 15 de junio. Como para el 15 de junio no se llegó a hacer todos los ajustes, las capacitaciones y no se terminó de elaborar el texto definitivo, fruto de ese proceso participativo que se gestó para la revisión del Acuerdo 4013, como no se llegó, en primer término se había prorrogado por el Acuerdo 4023 para su puesta en vigencia esta semana, que era el 23 de agosto del 2021. Pero como tampoco se llegó a esa fecha, sobre todo lo que no se llega son los ajustes técnicos que es necesario formular al sistema de gestión judicial para tornar plenamente operativas todas las previsiones que trae el Acuerdo 4013, se volvió a postergar entonces para el 1 de noviembre del 2021. Esto a través de la resolución de Corte 1221 de este año, donde en principio, y si no media una nueva prórroga, el nuevo régimen va a comenzar el 1 de noviembre del 2021. Voy a volver atrás a esta pantalla anterior porque tenemos acá el proceso ese participativo que les nombré, porque el segundo párrafo del artículo 1 del Acuerdo 4013 decía que la presidencia del tribunal quedaba autorizada a organizar e implementar mecanismos de consulta participativos que estimare convenientes a fin de recibir sugerencias y observaciones orientadas a perfeccionar esta normativa. Y esa etapa de participación comenzó el 19 de abril pasado y concluyó el 14 de mayo. En esa instancia, la Suprema Corte recibió numerosos aportes y observaciones por parte de particulares y del Colegio de Abogados de la provincia, también del Colegio de Magistrados de la provincia, y todas esas propuestas son las que ahora la Corte está terminando de evaluar a fin de sacar el texto definitivo que vamos a tener para este nuevo régimen de presentaciones y notificaciones electrónicas. Lo que quiere decir esto entonces, que el texto que hoy vamos a repasar no es el texto que seguramente termine estando como definitivo, sino que una vez que la Corte termine de procesar y analizar todas las sugerencias y aportes que se hicieron en esa etapa de participación, va a terminar de definir el texto definitivo, sin perjuicio de lo cual la idea es que ese texto que se propuso en el Acuerdo 4003 y que de hecho se aprobó y que se sometió a consideración, no va a sufrir demasiados cambios, sino que la idea es que se mantenga la esencia de lo que propuso la Corte, pero mejorando, receptando algunas mejoras que considere la Corte que han sido provechosas producto de ese proceso participativo. Entonces, para que tengamos en cuenta, o resumiendo lo dicho hasta acá,
el Acuerdo 4013 aprueba ese nuevo reglamento, que es la idea central que tiene la Corte de mantener, que seguramente va a sufrir alguna modificación una vez que la Corte termine de procesar todas esas inquietudes, sugerencias que se plantearon en la etapa participativa, y el 1 de noviembre del 2021 va a entrar a regir ese nuevo sistema, un nuevo régimen de presentaciones y notificaciones electrónicas, con las adecuaciones que surjan y que la Corte recepte de ese proceso participativo que estableció. ¿Cómo se estructura el nuevo reglamento? Bueno, tener en cuenta entonces que cuando me refiero al nuevo reglamento, me refiero al anexo primero del Acuerdo 4013, que es el que aprueba este reglamento. Consta de dos capítulos principales. Por un lado, que se refieren el capítulo 1, el primero de ellos, a las presentaciones electrónicas, y el segundo a todo lo atinente a las comunicaciones o notificaciones, a las notificaciones electrónicas, mejor dicho, y un tercer capítulo que la Corte lo denomina en el reglamento como disposiciones complementarias y que se refiere a los oficios judiciales, las comunicaciones entre organismos y dependencias jurisdiccionales y las personas con discapacidad visual o que quedan dispensadas, si así lo requieren, del nuevo régimen. De esto nos vamos a ir ocupando, repasando en todos los próximos minutos de la clase, con excepción de presentaciones electrónicas, que hoy no lo vamos a tratar porque la propuesta fue ceñir a lo que sean notificaciones y comunicaciones electrónicas, y ya seguramente nos demandaría otro encuentro que, desde luego, cuando quieran y si lo consideran, lo podemos preparar. El Acuerdo 4013 aprueba, además del anexo 1, que es el reglamento propiamente dicho, otros dos anexos, que son el 2 y el 3, en el cual el anexo 2 es un nuevo modelo que se denomina notificación electrónica, que viene a reemplazar la cédula electrónica. Ya no vamos a tener más una cédula electrónica como tal, sino un formulario genérico que se denomina notificación electrónica. Y un tercer anexo, el anexo número 3, que regula todo lo atinente a las comunicaciones, ya sean cédulas o mandamientos, que deban ser impresas y diligenciadas en domicilios físicos con la intervención de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, Juzgado de Paz, u oficiales de justicia o de notificación ad hoc. Es decir, que todo lo que sea que tramitarse en formato exclusivamente electrónico, que nazcan y mueran, por decirlo de alguna manera, en soporte exclusivamente electrónico digital, va a estar regulado en el anexo 1, que es el reglamento en sí. Y aquellas piezas de comunicación que en alguna instancia del proceso, y por el motivo que sea, tengan que ser papelizadas, es decir, impresas y cumplidas por una persona en un domicilio real, en esos casos se va a regular todo ello en el anexo número 3 del Acuerdo 4013. Muy bien. Vamos a entrar de lleno entonces al capítulo 2, que se refiere a las notificaciones por medios electrónicos. En primer lugar, se mantiene en el artículo 2 del reglamento, en una redacción prácticamente idéntica a la que tenemos actualmente en el artículo 3 del Acuerdo 3845, en cuanto a la constitución de domicilio electrónico. Se establece que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial, toda persona que tenga que constituir un domicilio en un proceso judicial va a indicar un domicilio electrónico, sin perjuicio no de lo que dice el Acuerdo 3989, que es el de el registro de domicilios electrónicos. Las partes tienen que constituir un domicilio electrónico en el de un abogado, aun cuando no sea el de quien las patrocina en el proceso. Ahora bien, si las partes tuvieran un certificado digital propio, podrán hacer, que esté obviamente emitido bajo la legislación nacional, podrán requerir a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte que se les asigne con ese certificado, que se les vincule un domicilio electrónico para que lo puedan constituir por derecho propio en el marco de un expediente judicial, y va a surtir plenos efectos como domicilio constituido. Bien. Y acá, nuevamente, es necesario tener en cuenta, para pasar a lo que sigue, que es el análisis del nuevo sistema de notificaciones electrónicas que se establece a partir de este nuevo acuerdo, tener en cuenta cuál es el estado actual del expediente digital en cuanto a lo práctico, en cuanto a cómo está implementado actualmente, porque esto va a tener clara incidencia con la solución que propuso ahora la Corte, que es bastante o radicalmente diversa a lo que conocíamos hasta ahora. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en un expediente íntegramente electrónico, digital, como en el que ya hoy en día
tenemos en la provincia de Buenos Aires, se entendió que no tenía mucho sentido mantener este sistema de notificación por nota, en la medida de que la totalidad de las constancias que están disponibles en un expediente judicial también lo están, o exclusivamente lo están, a través de medios telemáticos de consulta, es decir, de medios virtuales informáticos. Sin embargo, teniendo en cuenta algunas particularidades que tiene la mesa de entradas virtual, tal como está concebida hoy en día, y que básicamente se refieren a esta falta de actualización instantánea que tiene el sistema, que todos los que estamos, o que litigamos o que trabajamos en el Poder Judicial, lo conocemos, que no actualiza instantáneamente, sino que tiene un barrido de información, y esta información es replicada con un diferimiento de un día o de algunas horas, desde que es publicada en el sistema Augusta hasta que aparece en la mesa de entradas virtual. Y además, las posibilidades que tienen los organismos de dejar de forma errónea, quizás un proveído en estado privado, por lo cual ello provoca que no puedan ser visualizadas o replicarse a través de la MEP, la Corte entendió que estas particularidades que tiene la MEP y estas particularidades que tiene un expediente íntegramente digital y que prácticamente está en forma permanente para su consulta, imponía adoptar una solución para poder dar seguridad en particular y sobre todo a los usuarios externos del servicio, que solo pueden conocer lo que sucede en un expediente judicial actualmente a través de estos mecanismos informáticos de consulta, y que para los usuarios exclusivamente es esa mesa de entradas virtual. Hoy, la totalidad de las actuaciones judiciales, ya sean presentaciones, notificaciones, providencias, resoluciones, sentencias, actas, etcétera, todo ello, todos los actos procesales, única y exclusivamente pueden existir en un plano digital. ¿Y esto por qué? Por lo que impone el Acuerdo 3975, ¿no? Que es el reglamento de expediente electrónico judicial en la provincia de Buenos Aires. Y por esa razón, no hay para los usuarios externos al organismo otra manera, otro modo de llegar al conocimiento de esas constancias, de esos actos procesales, que no sea a través de una consulta también digital. Y ni siquiera, obviamente, va a estar la posibilidad de que un interesado, una parte, un abogado, pueda conocer la existencia de determinado acto procesal acudiendo personalmente a la secretaría o a la mesa de entradas del organismo jurisdiccional donde tramita el expediente, porque no va a haber ningún registro en papel ni ningún legajo físico que pueda consultar o compulsar a los fines de anoticiarse qué es lo que está ocurriendo dentro de ese expediente, porque no hay nada. De acuerdo a lo previsto, no hay nada físico. De acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del reglamento que aprobó la acordada 3975 del expediente judicial, todas las providencias, las resoluciones y las sentencias se tienen por firmadas y por ende producidas, nacidas, cuando son firmadas digitalmente, y ello es en la fecha y hora que se registra en el sistema informático. Y de esta manera, si esos trámites no son anoticiados o no son puestos en conocimiento a través de un medio que no sea digital, mal podría tener, por ejemplo, las notificaciones por nota, que es un sistema, la notificación por nota, que indefectiblemente presume una posibilidad real de acceder al acto procesal por quienes son parte o intervienen en ese expediente. Entonces, por fuera de las regulaciones legales vigentes, en particular el artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida de que las constancias procesales están permanentemente disponibles y en tiempo real para su consulta por parte de los interesados, a partir de que son firmadas electrónico o digitalmente por los jueces o los funcionarios, la nota de asistencia o de consulta en un libro físico, en papel, en un expediente judicial, realmente carece de todo sentido práctico. Ese libro de nota, tal como está hoy por hoy contemplado y regulado en el Código Procesal, viene, como decíamos, inseparablemente vinculado a una tecnología específica que es el soporte papel, ya que esa previsión, es decir, ir a dejar nota en un libro puesto o a disposición en secretaría para las partes, supone la existencia de un expediente físico papelizado que, por el trámite normal del propio expediente, puede generar que en ocasiones, ya sea por una vista, porque está a control, porque está a despacho, porque está a estudio, por el motivo que sea, puede que el expediente papel transitoriamente no esté a disposición en la mesa de entradas para la consulta de los interesados. Y en ese entendimiento es que se previó este procedimiento en caso de que el expediente, cuando el interesado concurre a la mesa de entradas, lo pida y no se lo exhiban por cualquier motivo, pueda dejar la nota o la constancia de que asistió a pedir el expediente, y de esta manera evitar las notificaciones por nota. Pero esa necesidad de que exista la nota, ya sea en su versión tradicional
o incluso en la versión digital o electrónica, como se implementó, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Nación, no es más que un resabio de esos expedientes que estaban instrumentados en soporte de papel y que obviamente se ha tornado estéril en la medida que la totalidad del expediente está representado en un soporte digital y que se admite en forma permanente y en todo momento su consulta a través de los medios electrónicos que estén puestas a disposición de las partes. Todo esto hace que se caiga ese sistema de nota, que ya haya perdido toda virtualidad o eficacia práctica, y se presenta esta necesariedad de formular un nuevo enfoque en cuanto a las notificaciones, en cuanto a los anoticiamientos que se producen en el marco de un proceso judicial. ¿Cómo viene desarrollado este nuevo enfoque? Bueno, en primer lugar, impone la superación en la faz práctica de la distinción, de la clásica distinción entre notificaciones por Ministerio de la Ley y por cédula. Y de esta manera es necesario expandir un sistema automático de notificaciones con relación a todos los actos procesales que se van dictando, que los organismos jurisdiccionales van dictando en el marco de todo tipo de procesos en todas las instancias. Esto implica que los libros de asistencia ya son absolutamente extraños a la lógica del expediente digital, y la Corte por esto mismo ha entendido que no era necesario incorporar una funcionalidad del sistema como la tienen en el Poder Judicial de la Nación de esta nota electrónica o nota digital. Y la carga, entonces, de comparecer a la mesa de entradas que nos trae el artículo 133 del Código Procesal, en definitiva queda reemplazada o sustituida por la carga de acceder al portal a fin de verificar si hemos recibido notificaciones en nuestro domicilio electrónico constituido en el marco de un proceso. Es un reemplazo, lo que se cambia, si se quiere, no es la carga de compulsar el expediente, sino el lugar. Lo que se reemplaza es el lugar donde vamos a consultar o compulsar un expediente judicial. Antes lo hacíamos en la mesa de entrada porque necesariamente teníamos que ver el papel, si estaba un proveído, si había salido cualquier cuestión que se hubiera producido en el expediente, era papelizado, físico, y teníamos que verlo en la mesa de entradas. Bueno, hoy, como es esa consulta, solo lo podemos hacer por medios virtuales, la carga de consultar un expediente ya no es en ese espacio físico, que es la mesa de entrada, sino a través de una pantalla, que es mirando en nuestro domicilio electrónico si hemos recibido notificaciones procesales. Y aparece así, luego de toda esta presentación o explicación de este sistema general de notificaciones, vamos a ver en el artículo 10 de qué se trata precisamente este nuevo sistema. El artículo 10 del Reglamento de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas establece entonces que, fuera de los supuestos de excepción que están previstos en el artículo 11 del presente reglamento, que después lo vamos a ver, la notificación de las providencias, resoluciones y sentencias que sean pronunciadas en los procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y contenciosos administrativos, así como las ejecuciones tributarias que tramiten ante los órganos jurisdiccionales de todas las instancias, incluyendo los procesos correspondientes a la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia, se van a realizar a los domicilios electrónicos de manera automatizada bajo el régimen que prevé este reglamento. Entonces, como primera regla, todas las notificaciones son en estos procesos judiciales que se detallan ahí, que también nos delimita el ámbito objetivo de aplicación del reglamento, se va a hacer en forma electrónica a los domicilios electrónicos y además de manera automatizada. En segundo lugar, dice o continúa diciendo el artículo 10. El sistema de gestión judicial va a predeterminar la comunicación automatizada asociada a la firma del respectivo acto procesal. De esta manera, o de tal modo, al perfeccionarse el acto con la firma digital del magistrado o funcionario según corresponda, ya sea en modo individual o bajo la modalidad de firma ágil, estas son modalidades de firma que trae el sistema de gestión Augusta, se va a producir la inmediata notificación automatizada a los domicilios electrónicos de los destinatarios con la función de la resolución notificada. El sistema permitirá individualizar los domicilios electrónicos a los que no deba cursarse la notificación automatizada, y a los fines del cómputo de la notificación se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 13 del presente reglamento. Vamos entonces a analizar, a desmenuzar ese artículo 10 que por sí solo establece todo un nuevo sistema de notificaciones electrónicas procesales en Provincia de Buenos Aires. Las principales reglas entonces que emergen de eso es, bueno, como decíamos, todo. Cuando decimos todo, es todo. Se va a notificar en forma electrónica, ya sean las providencias, las resoluciones o las sentencias. Se abandona la distinción entre
cuestiones o actos que se notifican por cédula o actos que se notifican al Ministerio de Leyes. Acá entra todo en la misma regla, es que todo con independencia del tipo de acto jurisdiccional de que se trate, se va a notificar en forma electrónica. Y de esta manera, lo que se hace es receptar una de las modificaciones que se introdujeron transitoriamente por la resolución de presidencia 1020, que recuerdan que lo nombramos en el encuentro pasado, y muchos de ustedes la deben tener bien presente, porque es ese reglamento para la emergencia que se dictó en el marco de la pandemia y que provocó modificaciones transitorias y excepcionales a los regímenes de notificaciones y de presentaciones electrónicas. Bueno, esas modificaciones excepcionales y transitorias que se impusieron por la resolución de presidencia 1020 para poder actuar durante la pandemia ante los tribunales, se viene a incorporar en forma definitiva, que era esta notificación electrónica de todo. Y a su vez se generaliza la modalidad automatizada de notificación. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar, la supresión de formularios adicionales al proceso de notificación. Por ejemplo, esta cédula electrónica ya desaparece. Es decir, no va a aparecer un formulario adicional para poder notificar un acto procesal, sino que directamente se deposita el texto plano del proveído de la resolución o de la sentencia en el domicilio electrónico del destinatario, sin necesidad de que aparezca un formulario adicional a este proceso de notificación. Por otro lado, representa una real automatización de la tarea o del proceso de notificación, ya que la notificación se produce de manera automática por el sistema a partir de la firma del trámite respectivo. Hoy, el sistema automatizado de notificaciones que ya está implementado a partir de una de las reformas que se hicieron durante la pandemia, el régimen de notificaciones electrónicas, es un sistema automatizado un poco mentiroso, si se quiere, porque no es tan automatizado como la palabra nos indica, sino que requiere de actividades del personal judicial para que esa notificación finalmente quede depositada en el domicilio electrónico del destinatario. En este caso, lo que se propende, y es uno de los ajustes que hay que hacer técnicos al sistema de gestión y que es lo que ha demorado, retrasado un poquito la puesta en vigencia de este nuevo sistema, es que el sistema automáticamente, cuando el juez o el funcionario firme digitalmente un determinado acto procesal, el sistema automáticamente va a emitir la notificación, sin necesidad de que el operador judicial esté incorporando el domicilio electrónico del destinatario o provocando, ejecutando una opción para efectivizar esa notificación. Y eso, obviamente, reduce la intervención humana y, por ende, reduce la posibilidad de que existan errores, por ejemplo, de que esa notificación efectivamente se frustre o no llegue al domicilio electrónico del destinatario. Este nuevo sistema general de notificaciones automatizadas para la comunicación electrónica de providencias, resoluciones y sentencias, entonces, representa un gran impacto en el funcionamiento del expediente electrónico de la justicia provincial. ¿Por qué? Nuevamente, tanto el régimen de notificaciones por cédula que establece el 135 o el sistema de notificación por nota que establece el artículo 133 del Código Procesal, resultaban útiles bajo el reinado del soporte papel. ¿Por qué? Acá reiterando un poquito lo que ya dijimos anteriormente. Para comunicar el contenido de un proveído, una resolución, una sentencia, necesaria e imprescindiblemente teníamos que acudir al soporte material. En un caso, mediante la transcripción de su texto en un documento adicional, que era la cédula del mandamiento, que posteriormente era intervenido por el organismo y luego diligenciado en un domicilio físico de la persona a la cual queríamos poner en conocimiento de ese acto procesal, es el régimen del 135, o bien a través de la consulta material de las actuaciones papelizadas en el asiento físico del organismo donde tramita la causa, con cargo de hacerlo, obviamente, estos días de nota que contemplaba el Código Procesal. Sin embargo, en estos expedientes electrónicos judiciales con los cuales trabajamos actualmente y nos desempeñamos exclusivamente, esos dos mecanismos ya no tienen ninguna razón de ser. Hasta ahora lo que había sucedido era que a través del acuerdo 3886, 3845 y toda la reglamentación que se fue conformando para implementar las notificaciones electrónicas principalmente, lo que veníamos viendo era que hasta ahora se intentaba replicar diseños que estaban pensados para otra época completamente diversas o distintas a la que tenemos actualmente. Y trasladábamos automáticamente prácticas que funcionaban en un contexto determinado, pero que cuando las llevamos a la lógica del plano electrónico digital,
precisamente carecían de esa lógica. Lo importante, en definitiva, ¿qué es dentro de un expediente? Es la comunicación, es transmitir la información entendida como ese acto procesal que queremos poner en conocimiento de las personas que interactúan con ese expediente. Y esa comunicación de la información, trasladar el contenido de ese acto procesal para ponerlo dentro de la esfera del conocimiento de la persona que nosotros queremos que tenga ese conocimiento, en el marco de un expediente electrónico lo podemos lograr a través de medios que son mucho más eficientes, eficaces y prácticos que la cédula, inclusive la electrónica, porque la cédula electrónica, a pesar de las comodidades y la ventaja que representó en su momento, no deja de ser un procedimiento que te obliga a confeccionar un documento electrónico adicional bajo un formato prefijado, con todos los pasos del confronte, todos los recursos y el tiempo que nos termina insumiendo en definitiva. Eso por un lado, incluso a través de la carga de comparecer personalmente a la sede del órgano jurisdiccional los días de nota. Son dos cargas, dos procedimientos que en el marco de las posibilidades que nos da el proceso electrónico no tienen ningún sentido a los fines de poder comunicar qué está pasando en un expediente. ¿Qué sucede con las copias para traslado en este nuevo sistema general de notificaciones electrónicas automatizado que nos trae el nuevo reglamento? Bueno, cuando querramos notificar algo con copias, tenemos que tener nuevamente premisas que se refieren a la actualidad o a la vigencia actual del expediente electrónico. En principio, entonces, tener en cuenta que todas las presentaciones y toda la documentación que se incorpora a un expediente, por regla tiene que estar, o en principio, en soporte digital. Esto surge no solo ya de las reformas que hubieron durante el transcurso de la pandemia, nuevamente la resolución 1020, sino también en el propio reglamento, este nuevo reglamento, que también regula, como dijimos al principio, las presentaciones electrónicas. A su vez, se establece que cuando la legislación procesal requiera el acompañamiento de copias o de documentos, dicha carga, establece este nuevo reglamento, la vamos a tener por cumplida con su agregación en formato digital, o cuando se trate de constancias que ya estén incorporadas al expediente judicial electrónico, nos va a bastar con su individualización precisa a los fines de su localización en el expediente electrónico. De allí que el artículo 10, cuarto párrafo, segunda parte del nuevo reglamento, nos dice que, en caso de ser necesario adjuntar copias digitales de documentación o presentaciones previamente incorporadas a la causa en soporte electrónico, el organismo judicial lo que va a hacer es simplemente añadir al proveído, vincular a ese proveído o a ese trámite las constancias que correspondan como un trámite adjunto. Es una referencia, una herramienta que nos trae el sistema de gestión judicial que nos permite incorporar, vincular como anexo ya trámites que estén incorporados a la historia del expediente electrónico judicial en un determinado proveído, de modo que cuando nosotros notificamos ese proveído, automáticamente se va a vincular y va a anexar esos otros trámites o esos otros proveídos a esa notificación. Excepcionalmente, lo que establece la nueva reglamentación es que si esas constancias no estuvieran previamente incorporadas al expediente en formato electrónico, se van a tener que añadir al proveído como un archivo adjunto. Es decir, habrá que digitalizarlos e incorporarlos como un archivo adjunto precisamente a esa providencia que queremos notificar. Acá yo les muestro, siempre me gusta tener un poquito, mostrarles de lo que nosotros vemos de un lado de la pantalla, a lo cual los abogados y abogadas no tienen acceso, que es esta una captura de pantalla del procesador de textos del sistema Busta. Como ven, nosotros cuando estamos, por ejemplo, proyectando determinado proveído, podemos incorporar como una referencia es lo que llama el sistema, estas herramientas que nos permiten incorporar datos a un proveído, y podemos de esta manera insertar como trámite adjunto y seleccionar, acá en la próxima lo vamos a ver bien, nos va a permitir, cuando seleccionamos esa herramienta, esa referencia, nos va a abrir esta ventana de diálogo donde vamos a poder seleccionar aquí todos los trámites que nosotros querramos incorporar o anexar para esa notificación a ese proveído en particular. El destinatario, ¿cómo lo va a ver? Bueno, ingresando al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, va a advertir que le llegó una nueva notificación electrónica, y cuando accedemos a esa notificación electrónica, esto ya está operativo, muchos seguramente ya estén familiarizados con esto. Lo que hace el reglamento nuevo es generalizar y poner con carácter
obligatorio esta modalidad para que no haya disparidad de criterios como seguramente hoy por hoy se advierten. Y entonces la persona, el usuario, el destinatario va a ingresar con su usuario y clave al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Accediendo a la notificación en cuestión, vamos a ver en primer lugar el texto de la notificación electrónica, donde dice, por ejemplo, acá, de la presentación electrónica, acción de inconstitucionalidad se provee, traslado de las partes por 5 días. El traslado se refiere a eso. Entonces yo, para ver qué es lo que me están dando el traslado, o un aviso en la terminología del anteproyecto del Código de Familias y Civil y Comercial que presentó recientemente el Poder Ejecutivo, vamos a encontrar al pie los trámites adjuntos a la notificación electrónica, y aquí vamos a ver, normalmente el sistema lo muestra como un link en color anaranjado, vamos a ver el texto que se nos pretende notificar o que se nos está notificando como adjunto. Accediendo ahí, vamos a poder acceder al conocimiento de ese trámite que, con carácter de adjunto, se incorpora a esa notificación electrónica. Aparece en el último párrafo del artículo 10 una previsión que yo le denomino una cláusula de garantía. ¿Qué establece o a qué me refiero con esta cláusula de garantía que viene en el último párrafo del artículo 10? Recordemos este artículo 10 que establece el sistema general, o nos sienta el sistema general de notificaciones. La última parte de este artículo dice que el sistema de gestión judicial deberá garantizar que, una vez que esté debidamente firmada una providencia, una resolución o una sentencia, será notificada con arreglo de los párrafos primero y segundo de este artículo. Esto, me vuelvo a lo que dije anteriormente, nos habla de una verdadera automatización, de una real automatización que va a estar por un mecanismo autómata preconfigurado en el sistema, esa emisión de la notificación de todo lo que se dicte, cualquier acto procesal que se dicte, que emane del juzgado, con la firma y con la mera firma de esa sentencia, resolución o providencia. Y se establece que si por cualquier falla del sistema ello no sucediere, es decir, que si a pesar de que se firmó una providencia no se emitió, el sistema no emitió esa notificación, la consecuencia es que no se va a considerar notificado el destinatario bajo el régimen del presente reglamento. Esto es una garantía que previó o que pretendió incorporar, y la Corte lo receptó, el Colegio de Abogados de la provincia, para garantizar a los usuarios externos de que, ante cualquier duda, yo creo que no era necesario incorporar esta previsión, porque si no se deposita en el domicilio electrónico, obviamente hay que no operar la notificación. Pero bueno, si cualquier duda quedase o para desterrar cualquier tipo de interpretación en contrario que eventualmente pudiera generarse en torno a eso, se estableció esta cláusula de garantía de manera de establecer sin ninguna duda que si no llega esa notificación al domicilio, por más que haya sido firmada y producida esa notificación, ese acto procesal, supongamos una sentencia que se dictó, obviamente esa sentencia existe, es válida, porque está firmada, cumple con todos los requisitos, pero al no haberse emitido la notificación por parte del sistema, lo que vamos a tener como garantía es que no se le va a computar como notificada, ni le va a correr ningún plazo, obviamente, a la parte que no hubiera recibido eventualmente depositada esa notificación de la sentencia en su domicilio. Existen algunos supuestos que quedan excluidos del sistema general de notificaciones electrónicas, es decir, si bien la regla es que todo se va a notificar en forma electrónica, algunos supuestos particulares en el artículo 11 del reglamento se ha decidido excluirlos. Vamos a enumerar cuáles son y luego vamos a explicar un poquito el fundamento de cada uno de estos supuestos que establece el artículo 11. El primer inciso nos dice que queda fuera del sistema de notificaciones electrónicas aquellos casos en donde no se hubiera constituido domicilio electrónico en el proceso en los términos del artículo 2, es decir, obviamente que todo este sistema de notificaciones electrónicas automatizadas requiere la existencia de un lugar, de un domicilio, de un casillero virtual en donde el sistema pueda depositar esas notificaciones electrónicas. Bueno, si la parte no constituyó un domicilio electrónico, obviamente no vamos a tener ese punto de conexión necesario para que opere este sistema de notificaciones. Obviamente, eso dice que cuando no se constituye, la consecuencia es que no aplica el sistema general de notificaciones electrónicas. Vamos a ver cómo se notifica para esa parte que no constituyó domicilio electrónico, ahora en un ratito. Por otro lado, las resoluciones que, de acuerdo a la legislación vigente, tengan que ser notificadas por edictos o por medios de radiodifusión y o televisión. Esto obviamente es claro, cuando la
ley exija la notificación por esos medios, no va a operar este sistema general de notificaciones electrónicas. Las resoluciones que dispongan el traslado de la demanda, la intimación de pago o la citación de terceros. En esos casos, esos primeros traslados tampoco van a operar bajo el sistema general de notificaciones electrónicas. Vamos a ver por qué ahora en un minutito. Y finalmente, las resoluciones dictadas en aquellos casos en los que el propio órgano judicial disponga la excepción por la índole o el contenido de la medida adoptada, el estado del proceso o por otra razón debidamente justificada. Vamos entonces a explicar o analizar rápidamente cada uno de estos. El primero que habíamos dicho era el supuesto de falta de constitución del domicilio electrónico. Obviamente, si no tenemos el domicilio electrónico, nos falta el punto de conexión necesario, como decíamos, entonces básicamente se hace referencia a los casos en que se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, que al constatar la no constitución de un domicilio electrónico se le tiene por constituido en los estrados del juzgado, y en aquellos casos en donde también hubiera sido decretada y notificada la declaración de rebeldía del destinatario. Son los dos supuestos donde no vamos a tener un domicilio electrónico en donde podamos depositar las comunicaciones electrónicas. Y todo esto, obvio, dice, mientras no sea de aplicación el régimen del acuerdo 3989, que era el registro de domicilios electrónicos. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, dijimos que de alguna manera tenemos que tener por operada la notificación porque el proceso requiere seguir adelante y para eso es necesario que se produzcan las notificaciones. Si la parte no constituyó domicilio electrónico, no va al procedimiento de notificación automatizada, pero en subsidio aparece esta solución que es la siguiente, que las resoluciones judiciales se van a tener por notificadas los días martes y viernes o el siguiente día hábil, si este fuera feriado, mediante su publicación en la mesa de entradas virtual. Es decir, que para esos casos donde la parte no constituyó un domicilio electrónico, se le va a tener por notificado todo a partir de la publicación en la mesa de entradas los días martes y viernes. El único supuesto donde a la mesa de entradas virtual se le da esa virtualidad, valga la redundancia, como canal notificatorio. Es en los casos donde una parte en el proceso no constituyó domicilio electrónico. Luego tenemos el otro supuesto que estaba contemplado, era el inciso C del artículo 11, que excluía la notificación automatizada de estos primeros traslados. Pensemos que hay muchos supuestos, sobre todo a partir de la vigencia del del registro de domicilios electrónicos, en donde esos primeros traslados, como lo explicamos y lo vimos en la clase anterior, pueden ser efectuados en forma electrónica. Obviamente, de eso se trata precisamente el régimen del acuerdo 3989. Pero esos primeros traslados quedan excluidos del sistema de notificaciones electrónicas automatizadas. ¿Y esto por qué? Porque la notificación de esos actos se ha decidido diferirla hasta tanto el interesado lo solicite expresamente. Entonces, pasando en limpio, no es que esos primeros traslados no se puedan hacer en forma electrónica, sino precisamente pueden hacerlo, y de eso se trata, como acabo de decir, el sistema del acuerdo 3989, pero lo que se pretende con este diferimiento, es decir, que no se produzca en forma automatizada a través del Sistema General de Notificaciones del artículo 11, lo que se pretende es que se garantice el derecho a modificar o transformar la pretensión conforme el artículo 331 del Código Procesal. Porque pensemos que si un juez se presenta la demanda, que es en forma electrónica, sale el primer despacho que el juez firma digitalmente. Si ese primer despacho, donde se ordena el traslado de la demanda, supongamos que se trata de un demandado, un sujeto que tiene inscrito un domicilio en el registro de domicilios electrónicos, si operaría el sistema del artículo 10, lo que sucedería es que el juez, cuando firme ese primer despacho con el traslado de demanda, automáticamente estaría notificando el traslado de demanda y por ende ya vedando a partir de ahí la posibilidad de que el actor modifique o transforme su demanda. Le cercenaría un derecho que lo tiene consagrado legalmente, esa facultad de modificar, ampliar o transformar su pretensión hasta, porque el límite que tiene para eso el actor o el accionante es el hito, el momento de la notificación. Posteriormente lo podrá plantear como un hecho nuevo, como un hecho sobreviniente, pero ya no con esta facultad que le confiere el artículo 331. Entonces, sí, automáticamente entraría este supuesto en el régimen general de notificaciones del artículo 10, caería en letra muerta este 331. Lo que sí podría suceder es que el actor, el propio actor, expresamente solicite en su escrito de demanda, si nosotros ya estamos convencidos
como accionante es que ya no vamos a modificar ni transformar y queremos lograr una rápida notificación, nada impide que lo solicitemos expresamente en el escrito de demanda, que esa demanda, el traslado, sea automáticamente notificado bajo el sistema del artículo 10. En este caso, el juez debería directamente disponer la automatización de esa notificación para que cuando sale el primer despacho automáticamente se notifique al demandado el traslado. Es importante destacar que cuando practiquemos la notificación electrónica diferida, es decir, cuando el actor nos haya solicitado que sea en forma automatizada y que por ende quede excluido de este sistema, lo que vamos a usar para practicar la notificación del traslado de demanda es el formulario de notificación electrónica que aprueba el artículo 2 del Acuerdo 4013 y que es este anexo 2 al que hicimos referencia al inicio cuando hablamos de cómo estaba conformado el Acuerdo 4013. Este modelo de notificación electrónica, como lo vemos acá, aquí hice una captura también de pantalla, es un formulario bastante sencillo donde cuenta con todos los datos de la causa, y es un formulario bastante automatizado, ¿no? Andrés, 35, y lo que nos dice es que el sistema nos va a registrar al menos los siguientes datos. En primer lugar, la fecha y la hora en que la notificación quedó disponible para el destinatario, es un dato que tiene que encontrarse visible en todo momento, la fecha y la hora en que el destinatario compulsó la notificación, y los interesados dicen que podrán verificar en el sistema de notificaciones en el portal si la comunicación efectivamente se llevó a cabo, y además, sin perjuicio de esto, se va a mantener este aviso de cortesía, que es este correo electrónico que se envía automáticamente a los usuarios del sistema, que simplemente informa la cantidad de notificaciones recibidas y las presentaciones electrónicas que cambiaron o modificaron su estado desde el último ingreso al sistema, que es un aviso de cortesía, como dice la palabra, que no reemplaza el sistema de notificaciones, ni es un medio de notificación fehaciente, sino que es una ayuda para la tarea profesional. Acá nuevamente les traigo capturas de pantalla para que lo podamos visualizar de una mejor manera y comprender mejor de qué estamos hablando, o cómo podemos ver esta visualización depende del lugar de donde estemos accediendo. Para los usuarios internos, para el organismo judicial, el medio habitual o que va a implementar en primer lugar para consultar el estado de una notificación va a ser el sistema Gusta. En nuestro sistema, nosotros supongamos que queremos ver este despacho simple, ¿cuándo fue notificado? Bueno, haciendo clic, nosotros con el botón derecho del mouse vamos a desplegar este menú que, como vemos, tiene acá una primera opción que es abrir constancia de notificación, la primera, y más abajo hay otra que es historial de notificación. Nosotros, a partir de estas dos opciones que nos presenta este menú, vamos a poder ver todos los datos de esa notificación electrónica. Si nosotros ingresamos por la primera opción, que era consulta de constancia de notificación, simplemente nos va a emitir esta constancia, donde el dato que nos va a dar es que determinada, que la causa tanto, la fecha y la hora, quedó disponible una notificación, dependiendo acá nos va a indicar qué trámite, a quién está dirigido y que fue depositada en el casillero electrónico tanto. Esta es la constancia que nos informa simplemente cuándo quedó disponible y que es el único dato que a nosotros verdaderamente nos interesa a los fines de computar cómo opera esa notificación. Esa es la primera opción. Si nosotros, en cambio, vamos por consulta de historial de notificación, esto del sistema Gusta, insisto, solo los usuarios internos lo podemos consultar de esta manera, vamos a tener otros datos. De acá vamos a ver la fecha de alta, nos va a decir la fecha en que quedó disponible esa notificación para el destinatario, en este caso soy yo, porque esto es una causa que tenemos como para hacer algunas pruebas y trabajos dentro del juzgado, y también otros datos adicionales como son el momento en que yo entré y leí esa notificación, con lo cual, les aviso por si ustedes no lo sabían, somos como el gran hermano, tenemos un panóptico acá que podemos ver todo lo que ustedes hacen con relación al portal referido a determinadas notificaciones. Acá se puede ver la fecha en que quedó disponible, y si yo acá hubiera entrado a ver esa notificación unas 8 veces, estarían las 8 veces listadas que yo entré a ver esa notificación electrónica. Por otro lado, desde el portal, es decir,
para el destinatario de esa notificación electrónica, el usuario externo que recibió esa notificación, estos mismos datos los va a poder ver a partir de los datos de la notificación que aparecen en el encabezado de cada notificación electrónica que recibamos, y lo vamos a ver de esta manera. Alta disponibilidad, que es la ficha que a nosotros nos interesa a los fines del cómputo de la notificación, que es decir, es el momento que esa notificación apareció, quedó disponible en el sistema. Y luego van a encontrar la fecha de notificación, que es una fecha bastante tramposa, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora más adelante. Pero simplemente ahora tengan en cuenta que tenemos estas dos fechas, alta disponibilidad, que desde ya les anticipo que es la única relevante que nos interesa a los efectos procesales, y la otra es la fecha de notificación, que puede ser una ayuda que a veces nos complica y bastante. ¿Cuándo se perfecciona la notificación? El artículo 13 también nos da la respuesta del reglamento, y acá no innova en materia de a lo que ya tenemos previsto en el acuerdo 3845. Lo que dice este artículo 13 del nuevo reglamento es que la notificación se va a tener por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil, si alguno de ellos no lo fuese, aquel en que la resolución judicial o proveído, sentencia, no importa, cualquier acto, hubiera quedado disponible para su destinatario. En los casos de urgencia, que tienen que ser debidamente justificados y expresados en la providencia respectiva, la notificación se va a producir en el mismo momento en que la resolución, proveído, sentencia se encuentre disponible para su destinatario. En esta nueva etapa del sistema de notificaciones, con este nuevo sistema que unifica las notificaciones por nota y las notificaciones por cédula, se diluye esa distinción. Lo que se hizo, lo que decidió la Corte en orden al punto de partida para los efectos derivados de los actos de comunicación, es decidir que se mantenga la modalidad de cómputo que hoy tenemos vigente. ¿Cuál es? Que todas las notificaciones electrónicas, por regla general, se van a tener por notificadas los días martes, viernes o viernes posteriores al momento en que fueron dictadas o depositadas, ¿no? ¿Esto por qué se debió? Yo siempre fui un crítico de este sistema de notificaciones por nota o una cosa híbrida que teníamos para notificaciones electrónicas, que a diferencia del sistema de Nación, donde el Poder Judicial de la Nación, que opera al mismo sistema que actualmente para una cédula en papel. La notificación opera el día que nosotros lo recibimos y el plazo lo empezamos a contar al día siguiente. Bueno, en provincia de Buenos Aires siempre se implementó este mix de entre notificación por nota y la notificación por cédula. Entonces, la notificación siempre opera a partir de el día martes o viernes posterior al día en que quedó depositado, salvo que fuera urgente, obviamente. Pero en esta instancia se discutió la Corte si era conveniente o no mantenerlo y decidió respetarlo porque hay ya un acostumbramiento a esta regla que viene ya incluso del Código Procesal, el 143 del Código Procesal, cuando se refiere a la notificación por correo electrónico oficial, que es un mecanismo que nunca utilizó la Corte para notificar, pero que siempre incluyó en todas las reglamentaciones que dictó la Corte en materia de notificaciones electrónicas, siempre adoptó este mismo temperamento y en esta instancia decidió mantenerlo por justamente ese acostumbramiento que tenemos los operadores a esa regla. Y además, la regla del artículo 133 del Código Procesal, que está previsto para los supuestos de notificación por nota, también establece esos martes y viernes, y como en esta instancia se unifica tanto las notificaciones por nota como las notificaciones por cédula, y como la idea del Sistema General de Notificaciones es reemplazar el lugar en donde cumplimos la carga de conocer lo que está pasando con un expediente, se decidió uniformar en un mismo sistema de cómputo, que son los martes y viernes posterior al que se depositó la notificación, para evitar cualquier confusión o distinción. Esta es por el 135, entonces va por un sistema, esta es el 133, entonces va martes y viernes. Se unificó todo en esos 2 días, sin importar el tipo de acto que estemos notificando. El artículo 14 del reglamento contempla algo que está muy vinculado a las notificaciones y que se refiere a la aclaratoria inmediata de las sentencias. ¿Qué dice el artículo 14? Dice que una vez que esté firmada una sentencia definitiva sujeta a notificación electrónica automatizada, es decir, la que caiga dentro del sistema general del artículo 10, el órgano judicial se establece que únicamente va a poder, de oficio y por medio de otro acto jurisdiccional expreso, corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros equivalentes a un error material, y que esta facultad la va a poder ejercer el juzgado o el tribunal dentro del plazo de 2 días siguientes al que
se perfeccionó el acto respectivo con la firma digital del magistrado funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Para entender a qué se refiere o a qué apunta esa previsión, tenemos que ir al 166 del Código Procesal. ¿Qué nos dice? El 166 del Código Procesal dice que una vez que se dictó una sentencia, concluye obviamente la competencia del juez respecto del objeto de ese juicio y se establece que una vez que se firmó, que se dictó esa sentencia, no puede ser sustituida ni modificada. Sin embargo, lo que se permite al juez que dictó la sentencia es, de oficio, pero siempre antes de la notificación de la sentencia, la facultad que otorga el artículo 36, inciso 3, que quiere decir que se refiere a la corrección de errores materiales o suplir omisiones en la sentencia acerca de las pretensiones deducidas. Esta posibilidad de modificar un error material o de suplir una omisión en la sentencia acerca de las pretensiones deducidas por las partes, queda condicionada, según el Código Procesal, el 166, a que esa sentencia no haya sido notificada. Por lo cual, esa limitación que contiene el 166, entendió la Corte que había que reinterpretarla sobre la base de una inteligencia que permita armonizar las exigencias que impone el funcionamiento digital de la Administración de Justicia y esto que surge del sistema de notificaciones automatizadas. Es decir, si nosotros notificamos automáticamente una sentencia, quedaría también nuevamente en letra muerta esa previsión del 166 porque nunca se podría modificar un error material, nunca se podría suplir una omisión en una sentencia si cuando se firma se autonotifica y ello vedaría en principio la posibilidad que acuerda de oficio a los jueces el 166. Para sortear eso, lo que dijo la Corte en esta reglamentación, vuelvo acá un poquito, en este artículo 14, es esta posibilidad de aclarar en forma inmediata una sentencia que ya está obviamente notificada, porque cuando se firma, se autonotifica, y a pesar de la letra del 166 que veda la posibilidad de modificar luego de la notificación de la sentencia, permite excepcionalmente, dentro de los 2 días de que se dictó la sentencia, corregir de oficio esa sentencia, algún error material o suplir una omisión. Obviamente esto no impede la posibilidad que tienen las partes de pedir una aclaratoria. Se refiere a la facultad oficiosa que nos trae el 166, que quedaría completamente vedada con el sistema automatizado de notificaciones de las sentencias definitivas. Aparecen luego algunos supuestos residuales. Hasta acá quiero decir que nos referimos a las notificaciones electrónicas 100%, las que se generan y mueren, terminan en forma digital. Nos quedan por regular las notificaciones que terminan de alguna manera produciéndose en un domicilio físico, es decir, en soporte papel. Y en esos casos, en los que fuese indispensable acudir a una cédula o un mandamiento en papel, dispone el artículo 3 del Acuerdo 4013 que hay que observar las reglas que se aprueban en el anexo 3 que integran este acuerdo. El mecanismo que se implementa para estos supuestos es casi idéntico al que introdujo el Acuerdo 3997, al reglamento del Acuerdo 3845. Recordemos que fue una de las modificaciones que se hicieron durante la pandemia para flexibilizar y hacer más digital, si se quiere, el procedimiento de generación de estas diligencias, pero también se lo decidió excluir, sacarlo del cuerpo del reglamento, el anexo 1 propiamente dicho, para dejar ese reglamento, el anexo 1, solo referido a comunicaciones exclusivamente electrónico-digitales y dejar en ese anexo el procedimiento para estas cédulas o mandamientos que en algunos departamentos judiciales, como en el caso de Azul, gracias a la tarea evangelizadora del doctor Rodrigo Bionda, si se quiere, ahí con mucha fuerza, las denominamos cédulas o mandamientos papeltrónicos, es decir, nacen en formato electrónico y terminan papelizándose en alguna instancia del proceso. Este procedimiento lo repaso rápidamente porque les reitero, es básicamente idéntico al que incorporó la modificación, esta que les decía anteriormente, del Acuerdo 3997 al reglamento de la 3845. Básicamente consiste en que los interesados en producir una cédula o mandamiento que termina diligenciándose en papel tienen que confeccionar las cédulas de acuerdo a los modelos que están previstos para las cédulas o mandamientos en formato papel. Todo esto lo hacen a través del sistema. A través del sistema van a firmarlo y remitirlo a Confronte. Si tienen que incorporarse copias, esos documentos se van a incorporar como archivos adjuntos en formato digital. Quien genere la cédula
previo a remitir a Confronte, tiene que asegurarse, comprobar la integridad y la legibilidad de las copias que adjunta a ese documento. Y el sistema informático va a generar en forma automática la leyenda al pie del instrumento que indica al destinatario que el documento fue firmado con tecnología de firma digital o electrónica, y las instrucciones que tienen que seguirse para verificar la autoría y la integridad de ese documento, como así también los mecanismos para acceder a la documentación adjunta. Todo esto ya lo conocemos porque es el sistema de generación con código QR de cédulas o mandamientos. Lo que se modifica, y que yo ahí destaco en rojo, es que la leyenda es que hoy por hoy está en cabeza del abogado, tener que escribir al final: este documento fue generado y firmado digitalmente y puede conocer su contenido con el código QR y demás. Esa leyenda, a partir de ahora, la debería también generar el sistema informático, otro de los ajustes técnicos que tiene encargada la Secretaría de Informática, la Subsecretaría de Informática de la Corte para el sistema. El confronte entonces de estos instrumentos los tiene que hacer el juzgado, obviamente, y si están de acuerdo, si están conformes a cómo fueron ordenados, los va a remitir a las oficinas y delegaciones de mandamientos y notificaciones, el juzgado de paz o el oficial ad hoc, según corresponda. Todo esto por medios electrónicos. Acá, bueno, están los datos que tiene que registrar el sistema, que es la fecha y la hora en que la cédula que se remitió a Confronte. Los oficiales ad hoc se aclara que tiene que contar con un domicilio electrónico que esté inscrito en la base de datos del sistema de notificaciones. Y finalmente, las oficinas, delegaciones o el oficial ad hoc que tenga que realizar esa notificación van a ser los que se encarguen de papelizar, de transformar en papeltrónico ese instrumento para poder diligenciarlo. Pero en ningún caso, como hasta ahora, a partir de la reforma de la 3997, reitero, no van a imprimir nunca los documentos que estén adjuntos a esas notificaciones. Acá entonces nuevamente aparece, se mantiene esta validación de los documentos y el acceso a las copias para traslado a través de los códigos QR o a través de los códigos alfanuméricos que el propio sistema genera en forma automática y que inserta al pie de cada diligencia. Y finalmente, una vez que esa diligencia, una vez que está impresa y diligenciada por la persona o la oficina encargada de hacerlo, lo que va a hacer es remitirla en forma electrónica, el resultado, al juzgado como una presentación electrónica, ya sea o escaneando la cédula, si ese documento se intervino, se hizo en papel y se firmó holográficamente, o bien directamente el oficial de justicia o el oficial de notificaciones va a generar ese informe en forma electrónica, lo va a firmar electrónicamente y lo va a remitir al juzgado como una presentación electrónica para incorporarlo de esta manera al expediente electrónico y que quede la constancia del diligenciamiento. Lo que se aclara, sí, en este nuevo reglamento es que los originales que se generen, es decir, esa cédula impresa que se generó, ese papel que se generó para practicar la diligencia, queda siempre bajo la conservación por el plazo que la Corte luego determine, en cabeza de la persona o la oficina que diligenció ese instrumento. Es decir, ya no va a devolverse al juzgado un documento material o físico, con la lógica de que en los juzgados y tribunales ya no hay o no va a haber nunca más legajos papelizados para agregar ese tipo de constancias. Entonces, los interesados van a poder verificar a través de los sistemas de consultas, principalmente la MED para los usuarios externos, cuál ha sido el resultado de esa diligencia que quede incorporada como un trámite al expediente. En cuanto a la generación de oficios judiciales, también se replica en lo sustancial esa modificación que incorporó el Acuerdo 3997 al reglamento del Acuerdo 3845, y por regla se mantiene esta generación y suscripción digital. Se aclara, eso sí, que si el destinatario de ese oficio judicial tuviese un domicilio electrónico inscripto en el régimen de domicilios, en el registro de domicilios electrónicos que estableció el Acuerdo 3989, se va a aplicar allí entonces un mecanismo automatizado de notificación para esos oficios judiciales, algo que agilizará mucho su diligenciamiento, obviamente. Y las reglas que se van a aplicar es las mismas que nosotros comentamos recién para la generación en cuanto fuera pertinente, ¿no? De las cédulas y de los mandamientos. Y en principio el destinatario se va a hacer, si tiene domicilio electrónico, directamente al domicilio electrónico, como decíamos recién, y si no, el procedimiento es tal como hasta ahora: se devuelve el documento electrónico al interesado en su diligenciamiento, que lo va a tener que imprimir, ya sea en formato papel, o lo imprimirá en formato PDF si el destinatario tiene un domicilio o un casillero de correo electrónico para poder diligenciarlo en forma electrónica, y va a tener obviamente generado ese código QR y el código alfanumérico para que
el destinatario, la persona o la oficina destinataria de ese oficio, pueda nuevamente consultar la autenticidad, la integridad y en su caso acceder a las copias que estén anexadas a esa comunicación. Las comunicaciones entre órganos y dependencias judiciales también está regulado en este nuevo sistema y se establece que toda comunicación se va a realizar de oficio por el órgano requirente mediante el sistema de comunicación automatizada. Supongamos que yo le quiero pedir a determinado juzgado que me remita un expediente papelizado, un expediente viejo. Bueno, yo, Juzgado Civil y Comercial número 3 de Mar del Plata, saco un proveído donde automáticamente le voy a depositar esa rogatoria en el mismo despacho al juzgado requerido para que cumpla con esa rogatoria sin necesidad de generar un oficio ni mandárselo. Cada organismo entonces tiene que arbitrar los medios para verificar si ha recibido comunicaciones de otros órganos. Todo a través de este procedimiento automatizado y que además se va a hacer de oficio, lo cual agiliza nuevamente estas comunicaciones. Y finalmente, ya como para ir cerrando este nuevo panorama que vamos a tener a partir, con suerte, el 1 de noviembre, en que se ponga efectivamente en marcha este sistema, un supuesto especial para personas con discapacidad visual que nos trae el artículo 18 del reglamento. Y para esto una salvedad, porque este artículo 18 ya está operativo, es decir, no hay que esperar al 1 de noviembre, como les decía, sino que estuvo operativo y está operativo desde que fue dictado el acuerdo 4013, por lo cual, si alguna de las personas que estén afectadas con una discapacidad o alguna incapacidad de tipo visual que necesite hacer uso de este artículo 18, ya lo puede hacer incluso desde que fue dictado el acuerdo sin esperar a la entrada en vigencia del régimen general prevista ahora para el 1 de noviembre. Este régimen electrónico no va a ser obligatorio, dijo la Corte, para aquellas personas en situación o en estado de discapacidad visual que así lo soliciten expresamente en cada proceso en el cual intervengan y se les requiere únicamente que acrediten esa dificultad, esa incapacidad que les afecta en el plazo de 60 días con un correspondiente certificado que justifique esa dispensa, ¿no? Esta disposición va a subsistir, dijo la Corte, hasta tanto el sistema de gestión resulte compatible con la tecnología asociada a los sistemas lectoparlantes o cualquier otro tipo existente en el mercado que permitan la accesibilidad y utilización en igualdad de condiciones con los demás. Esto entonces ya está operativo y no es que tampoco quedan exceptuados obligatoriamente. Les da a la Corte un margen de discreción para la persona afectada, que es la que mejor conoce en qué situaciones se encuentra y cuál es su mejor manera de poder interactuar con el sistema judicial, y va a tener esas dos opciones. Además, está previsto que están eximidos de concurrir a la sede de los órganos jurisdiccionales y dependencias judiciales de la Corte sin necesidad de turno previo. Yo creo acá, este sistema de turnos judiciales que está implementado y que es necesario obtener para poder acercarnos y obtener una atención presencial, yo creo que acá este supuesto sería extensible a cualquier persona en situación de discapacidad o en una situación de especial vulnerabilidad que le impida, por ejemplo, acceder al sistema de gestión de turnos. Bueno, debería eximirse, los organismos deberían eximirse a estas personas de la previa necesidad de obtener un turno judicial. Bueno, se establece que los titulares de los órganos judiciales tienen que disponer lo necesario para garantizar a las personas con discapacidad visual el acceso real y oportuno a las constancias documentales del expediente en igual condiciones con los demás. Y en su primera presentación, el interesado puede sugerir a las alternativas que le resulten más convenientes. Esto también, opinión personal, es algo que los jueces deberían hacerlo en todos los supuestos y no exclusivamente para personas que estén afectadas con una discapacidad de tipo visual, sino que puede haber otro tipo de discapacidades o situaciones de vulnerabilidad de una persona que le puedan dificultar el acceso a la información judicial, y en estos casos debería prestarse especial atención. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es aquellos casos en donde estamos notificando, por ejemplo, a personas con capacidad restringida o donde se sigue un proceso de determinación de la capacidad jurídica, donde muchas veces estamos notificando por caso un traslado de un dictamen pericial a una persona, al propio interesado, al causante de esos expedientes, donde se le llega una cédula con un código QR sin ninguna copia y que para acceder al contenido de ese dictamen tiene que tener un teléfono celular con una cámara de fotos, con conexión a datos y demás,
que por ahí en la realidad de uno particular le pueden parecer cuestiones obvias y de fácil acceso y pensar quién no cuenta hoy con un teléfono celular con una cámara. Bueno, la realidad es que la realidad nuestra no es la de todos y hay personas que realmente tienen muchas dificultades para interactuar con estas herramientas tecnológicas y obviamente la idea de las herramientas tecnológicas es siempre incluir y no excluir del sistema a nadie. O sea que acá un deber específico para los jueces de prestar atención a este tipo de cuestiones. Y para finalizar me quedaba esto que es muy importante, que es el telegrama electrónico, que aparece en el artículo 4 del Acuerdo 4013, que es algo muy interesante, que establece que en los casos en que se disponga el traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercera, intervención a la contraria, en los supuestos de diligencias preliminares, cautelares anticipadas y demás, siempre que el destinatario no tuviera un domicilio electrónico, porque ahí va a ir una notificación electrónica, a opción de la parte interesada a través de telegrama electrónico va a poder formular esa notificación de esos actos, de conformidad a una reglamentación específica que va a dictar el tribunal y los convenios que haya celebrado con el correo argentino. Esto no está operativo, aún depende de, primero, de que entre en vigencia el acuerdo que va a ser el 1 de noviembre, insisto, y además de una reglamentación específica que está pendiente de dictado por la Corte. Acá algunos han cuestionado si esto no es una contradicción con el Código Procesal, que el artículo 143 precisamente nos establece que, por ejemplo, el telegrama colacionado y la carta de documento con aviso de entrega no pueden ser utilizados para notificar los supuestos del artículo 1, precisamente tras la demanda, y la notificación de sentencias interlocutores y definitivas que están previstos en el 135. Bueno, para tener en cuenta el telegrama electrónico, los antecedentes están regulados o tiene su génesis en el artículo 9 del Acuerdo 3989 de Registro de Domicilios Electrónicos, donde se encomendó al tribunal, al presidente del tribunal, hacer convenio de colaboración tecnológica con el Correo Argentino para instrumentar el uso de medios tecnológicos para notificar determinados actos procesales. Y si recuerdan lo que hablamos en la clase anterior también, en el encuentro anterior, la ley 15.230 que creó el registro de domicilios electrónicos en el ámbito administrativo, convalidó el acuerdo 3989, con lo cual todo lo que estaba en ese régimen, incluido ese telegrama electrónico, que la génesis ya estaba ahí, fue convalidado por esta ley de la legislatura. Con esa base, se previó que el uso del telegrama electrónico aparezca como un nuevo medio de notificación que está fundado en este régimen al que alude el artículo 12 de la ley 15.230, y en esta admisión o habilitación de competencias que esa norma legal hizo en favor de la potestad reglamentaria de la Corte y que ya estaba contemplado en el propio Acuerdo 3989. Y una vez que esté completada la instrumentación, va a ser aplicable en todos los supuestos en los que por cualquier motivo no se puede usar el régimen de notificación electrónica para los primeros traslados. Y este telegrama electrónico lo vamos a poder utilizar para notificar por este telegrama electrónico los traslados de demanda, intimación de pago, citación como terceros, intervención de la contraria en supuestos preliminares, de diligencias preliminares y cautelares anticipadas, siempre obviamente que no esté el régimen del domicilio electrónico. En definitiva, va a ser una opción más aplicable a determinados supuestos en los que se van a notificar esos actos en un domicilio físico y que va a ser una alternativa a la clásica cédula en papel, y la elección va a ser facultativa para el propio interesado en practicar la notificación y obviamente va a tener un costo adicional que obviamente lo vamos a incluir posteriormente en la condena en costas. Los pormenores, los detalles de la puesta en práctica, ya sea la modalidad, el costo y el procedimiento, la letra fina de ese procedimiento, va a depender de los términos que finalmente surjan del convenio que se concrete con el Correo Argentino. Entre las posibles modificaciones que están en danza o que podemos esperar del acuerdo, bueno, están las propuestas que se hicieron en esa instancia de revisión participativa, que fue valorada en general por todos los que participaron de esa etapa como muy positivo, ya que se lo consideró una herramienta que es muy valiosa para sistematizar y actualizar la reglamentación que hoy tenemos vigente. Se valoró positivamente regulaciones de prácticas que en muchos casos ya estaban siendo llevadas a cabo por los propios organismos judiciales sin una reglamentación, es decir, organismos judiciales que por motu propio fueron quizás más allá de la reglamentación. Bueno, la Corte vio que eran buenas prácticas, las incorporó normativamente. Y además brinda solución a algunos inconvenientes que se vienen generando como consecuencia del desfasaje que tenemos entre algunas regulaciones del Código Procesal y la realidad que nos imponen los avances tecnológicos y la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos. Bueno, acá yo les detallo
algunas inquietudes que planteó el Colegio de Magistrados y Funcionarios que tuvieron que ver con básicamente medidas que son necesarias técnicas, sobre todo para acompañar la implementación y evitar que la implementación nos traiga inconvenientes. Bueno, el Foro Penal señala siempre la necesidad de contar con regulaciones similares, porque hasta ahora siempre queda fuera. Se generaron algunas dudas en cuanto a pases electrónicos, las modalidades de intervención con relación al Ministerio Público y demás. Son cuestiones que plantearon y que están como para evaluar todavía en este proceso de revisión en el que está la Corte. Después, bueno, se propuso, por ejemplo, que se exima de carga de constituir domicilio procesal físico, que ya casi no tiene sentido, pero bueno, en la ley procesal está previsto. Y demás. Yo acá más o menos las detallé, pero no quiero perder tiempo porque son propuestas que se elevaron y que son cuestiones que la Corte tiene hoy a consideración. El Colegio de Abogados hizo lo propio, planteó la necesidad básicamente de que todo esto tiene que venir por una reforma legal. Bueno, estamos discutiendo ahora un anteproyecto de Código Procesal que sabemos que puede llevar bastante tiempo su proceso de debate, eventual sanción y demás, de incorporación de supuestos de suspensiones de términos automáticas ante caídas de alguno de los subsistemas que conforman el expediente electrónico, la identificación de expedientes única y demás. Son cuestiones que ya han ido planteando y que nuevamente la Corte tiene a consideración para poder evaluar en esta etapa de terminar el análisis, la reglamentación final y ver cómo termina saliendo finalmente el texto del acuerdo y del reglamento 4013 para poder desenvolvernos en materia de presentaciones y notificaciones electrónicas a partir, con suerte, del 1 de noviembre. Con esto yo doy por cerrada la exposición sobre comunicaciones electrónicas. Quedo a disposición, si ustedes quieren, para alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reacción de lo que hemos visto. Así que, Andrés, Blanca, si estás sí, por ahí, te vuelvo a ceder la palabra. dale. Acá Daniel Andrés nos pregunta, buenas tardes Andrés, quisiera saber si sabés si los juzgados u órganos jurisdiccionales, Sí, tribunales, tienen respaldos guardados en discos externos u otras formas de archivo de los expedientes electrónicos en curso para el caso de pérdidas que puedan ser previsibles por casos de corte de luz, de virus o lo que sea, porque incluso hasta por la enfermedad de un funcionario todo puede ocurrir. Eso anteriormente lo llamaban reconstrucción del expediente. Disculpas, nos dice, porque no surgen, creo, de estas leyes. Por eso es mi pregunta. sí. No, los datos que están contenidos en el sistema de gestión judicial y que generamos cada juzgado, cada tribunal, cada cámara, la propia corte, todos los datos judiciales, la información judicial que se va generando, eso está almacenado en una base de datos que administra la corte. Son servidores propios que ha hecho una inversión muy importante a lo largo de muchos años y son servidores donde tienen supuestamente todas las medidas de seguridad que tienen que tener servidores que precisamente almacenan información tan delicada como es la información que se genera en un expediente judicial y de toda una provincia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Los juzgados no tienen respaldos particulares, sino que ante supuestos de pérdida de información y demás que puedan ocurrir, hay que recurrir siempre a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte, que es la que administra y es la responsable de la administración y conservación de los datos que vamos generando. En los casos de procedimientos de reconstrucción de expedientes digitales, sinceramente las reglas que están previstas en el actual Código Procesal, el 127 y siguientes, ya son insuficientes o no tienen, digamos, relación con la manera en que estamos generando y gestionamos la información o los documentos judiciales en clave digital, ¿no? Con lo cual, la respuesta es siempre con la asistencia de la Subsecretaría de Tecnología Informática, que es quien resguarda esos datos. Los juzgados en particular no tenemos bases de datos propias de respaldo. Bueno, ¿alguno de los asistentes quiere hacer alguna otra pregunta? Aguardamos unos minutitos. Andrés, ¿me vas a compartir ese Power? Así ya lo dejamos a Yo disposición. ya, obviamente, sí, ya te lo envío, así queda a disposición para a quienes le interese. Y bueno, también más allá de si hoy surge o no alguna otra pregunta, que me la transmitirás, que también quedo siempre a disposición para lo que precisen. No hay inconvenientes, se pueden contactar libremente.
Bien, perfecto. Está a disposición en la solapita documentos el primer Power que tuvo acá Andrés, que nos dio en la primera clase, así que creo que ya seguramente lo descargaron antes del cierre. Bien, bueno Andrés, acá hay agradecimientos de los asistentes por tu participación. Si no hay preguntas, como siempre llegamos al final. Desde ya el doctor Argeri agradece tu participación y les deseo, el Colegio de Abogados les desea que pasen el domingo un muy feliz Día del Abogado. Así que, Andrés, nos vemos pronto para otra capacitación, te tengo en cuenta, Cuando así que gusten. perfecto, así seguimos charlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes y bueno, también felicidades para todos, que tengamos todos un feliz domingo del Día del Abogado. Muchas gracias y a descansar. Buen fin de. Hasta pronto.